Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Todos los hombres desean saber por naturaleza. Así comienza una de las obras más famosas de toda la historia universal, la Metafísica de Aristóteles. En estos videos nos dedicaremos a presentar los conceptos más importantes de la metafísica, qué significa y qué estudia. La metafísica no es ningún secreto esotérico, ni tiene que ver con superación personal, ni misticismo. Podrían encontrarse con textos que se llaman de metafísica, pero que no se tratan de la metafísica filosófica. La metafísica es una rama de la filosofía. Es una ciencia filosófica con rigor lógico y teórica. El estudio de la metafísica se remonta a la obra de Aristóteles del mismo nombre. Sin embargo, desde el título mismo ya nos encontramos con un equívoco que confunde a muchas personas. Se puede pensar que la metafísica es aquello que va más allá de lo físico, simplemente por el título metafísica. Sin embargo, Aristóteles nunca usó este nombre. A esta disciplina el propio Aristóteles le llamaba la primera filosofía. Entonces, ¿de dónde viene este título? Muchos años después de la muerte de Aristóteles, el comentarista Andrónico de Rodas se encontraba realizando la edición de los textos aristotélicos y se encontró con una serie de pergaminos que trataban sobre distintos temas, aunque usaban una metodología particular. A Andrónico se le ocurrió la idea de agrupar estos pergaminos en distintos libros o capítulos, a los que les puso el título de ta metata physica, es decir, aquello que está más allá de la física, refiriéndose a que estos textos hablaban de otra cosa distinta a lo que se hablaba en los libros de física. Recordemos que para los griegos la física era el estudio de la naturaleza y no era la ciencia empírica del movimiento como nosotros comprendemos hoy en día. Así pues, la metafísica se trataba simplemente de otro estudio y no necesariamente se refería a lo que estaba más allá de lo físico, sino que fue el nombre que se le ocurrió a Andrónico de Rodas y que pasó a la historia. Sería mucho más propio llamarle primera filosofía a esta ciencia. Sin embargo, el nombre de metafísica ya se quedó y con ello los equívocos que lleva. Así pues, la metafísica no es un estudio esotérico o oscurantista, ni tampoco habla necesariamente de lo que está más allá de lo físico. Entonces, ¿qué es la metafísica? En su obra, Aristóteles da varias definiciones, de las cuales aquí voy a resaltar dos. La metafísica es el estudio de las causas y los principios últimos. Esto quiere decir que la metafísica se encarga del estudio de las causas y los orígenes de todas las cosas. Quizás han tenido la experiencia de conversar con un niño que les empieza a hacer la pregunta ¿por qué? Y cuando ustedes le responden, les vuelve a preguntar lo mismo. ¿Por qué el cielo? ¿Por qué las montañas? ¿Por qué el mundo? ¿Y por qué el universo? A pesar de su conciencia infantil, ahí el niño está haciéndose una pregunta metafísica, ya que se está preguntando por las causas últimas del universo. Sin embargo, hay una definición más precisa que nos da Aristóteles de la metafísica. Aristóteles nos dice que la metafísica es el estudio del ente en cuanto ente y todo lo que le corresponde. Así pues, debemos preguntarnos ¿qué es el ente? El ente es algo que existe, cualquier cosa que exista mientras exista. Si decimos que un cantante es un sujeto que canta y la bella durmiente es un sujeto que duerme, un ente es un sujeto o una cosa que existe. Mientras exista, decimos que es un ente. Así pues, la metafísica no estudia algo distinto de la realidad que la ciencia de la física, por ejemplo. La metafísica estudia la misma realidad que la física y que las otras ciencias, pero su diferencia radica en el punto de vista y la forma en que la metafísica y las otras ciencias miran su objeto de estudio. Pongamos un ejemplo. Podemos decir que la biología estudia a los conejos, en tanto los conejos son seres vivos. Lo que le importa a la biología es que el conejo está vivo
y aquellas cosas que no estén vivas no son objeto de la biología. Podemos hablar de un segundo grado de abstracción. Abstracción significa simplemente restar o quitar. Y mientras que la biología estudia al conejo en tanto que es ser vivo, con toda su materia, podemos hablar de la matemática, por ejemplo, que estudia a ese mismo ser, pero ya no le interesa su materialidad, sino simplemente su cantidad. A la matemática le interesarán los conejos y las cosas solamente en tanto las podemos contar, con números. Y si algo no se puede contar, pues es algo que no le interesa a la matemática. Después podemos hablar de un tercer grado de abstracción. Allí está la metafísica. Si a la biología le interesaba al conejo en tanto ser vivo y a la matemática en tanto es un ser que podemos contar, a la metafísica le interesará el conejo y cualquier cosa siempre y cuando exista. Lo que le interesa a la metafísica ya no será la materia ni su cantidad, sino su existencia, que las cosas existan o no. Y en tanto algo existe, es objeto de la metafísica. Así pues, podemos ver que el mismo conejo es objeto de distintos estudios y lo único que varía es la forma en que cada estudio se acerca al mismo objeto. La biología como un ser vivo, la matemática como un ser numérico y la metafísica en tanto que es un ente, es decir, en tanto que existe. Así pues, ya podemos entender la primera parte de la definición de metafísica de Aristóteles. La metafísica es el estudio del ente en tanto que es un ente, es decir, en tanto que existe y en tanto lo estudiamos como algo existente y no como un ser vivo o como un ser numérico. Pero la definición de Aristóteles tiene una segunda parte, el estudio del ente en tanto ente y todo lo que le corresponde. Esto quiere decir que la metafísica no solamente estudia al ente, sino también qué significa ser un ente, qué tipos de ente hay y qué propiedades acompañan a los entes. Así pues, la metafísica es el estudio del ser y de la existencia. Y también metafísica se suele usar como un sinónimo de ontología. ¿Qué significa simplemente eso? Estudio del ser. A la metafísica le corresponde dar respuesta a todas las preguntas que acompañan el estudio del ente. Es decir, de qué forma se presenta el ente, qué tipos de seres hay, existe el mundo de las ideas como pensaba Platón, podemos explicar el cambio y el movimiento, cosa que por ejemplo el presocrático Parménides no pudo, qué significa la unidad, qué tipos de entes son los seres materiales y los seres humanos, existe un ser necesario, cuál es el origen de toda la realidad, qué es lo que echa a andar el universo, y existiría algún tipo de Dios o divinidad que haya creado o al menos puesto en funcionamiento la propia realidad. Todas estas preguntas se las hace Aristóteles en su gran obra La Metafísica, que en los próximos videos nos dedicaremos a estudiarla. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.